Shalom, shalom. Bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá. Estamos llevando otra parashá aquí en los fundamentos de la Torá, Misajín, con ustedes Elaj Yohanan, de Portland, Oregon, Estados Unidos, para las naciones. Amén. Le doy gracias a usted, le doy toda rabá por llevarme hasta sus oídos, por escucharme, por tomarse el tiempo de darle un me gusta, por darle un compartir a cada una de las plataformas, en iBooks como la responsabilidad humana y en Spotify como los fundamentos de la Torá y en YouTube como Yohanan Gutiérrez, amén, con Y y con H, Yohanan Gutiérrez. Así que vamos a comenzar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu, laxo bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Misajín, estamos en la Parashat Hatzinu. Esta parashá está en Devarim, Deuteronomio 32, verso 1 hasta el verso 52, un capítulo completo. La Haftará para la parashá Hatzinu tenemos Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 51. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la parashá Hatzinu. Tenemos Romanos, capítulo 10, verso 14 al 21. Y Romanos, capítulo 12, verso 14 al 21. Tenemos Hebreos capítulo 12, verso 28 y 29. Amén. Haxinu, misajín, significa prestad oído. Prestad oído. En resumen a esta parashá, misajín, Moshe comienza el cántico poniendo a los Hashamain y a la Ares como testigos. Él declara las maravillas del Boreolán, contrastándola con las malas obras de los hombres. Él recuerda que el Todopoderoso fue quien le dio la heredad a Israel, para lo cual tuvo un gran cuidado, como el de un águila con sus pichones. Le dio lo mejor de la tierra y el pueblo se sació y engordó, pero se volvió a otros dioses, despertando la ira y los celos del Boreolán. Fue tal abominación cometida por Israel que el Todopoderoso prometió que por esa causa él también haría sentir a su pueblo celoso con un pueblo insensato. Israel entonces sería afligido con hambre, peste y muchas fieras, además de que sería esparcido entre las demás naciones. El Todopoderoso quiere que su pueblo piense en ello. Los demás pueblos hacen la maldad, pero eso no fue concebido para Israel. Pero a pesar de todo, el Todopoderoso tiene preparada la retribución para las naciones, así como para Israel, aunque dará el castigo por las malas obras. Se arrepentirá, hará techuvá por Ahabá, por amor de sus siervos, y hará ver su poder y que no hay otro fuera de él. El Boreolán tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Moshe también insiste en que el pueblo debe de cumplir las palabras de la Toira, porque no son vanas, sino que ellas son su vida. Y el Todopoderoso le dijo a Moshe que subiera al monte Nebo para mirar toda la tierra de Canaán que dará a Israel, porque él habrá de dormir como su hermano Aarón, por no haberle santificado en Cades Barnea. Amén. Así que de todo esto vamos a estar hablando verso por verso.
Agarre su libreta, agarre su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes, amén. Vaya haciendo sus apuntes. Comenzamos. Miren, mis ajín, en este cántico de Moshe está hablando de toda la historia de Israel desde el principio hasta el final. Podríamos resumir su contenido según las 6 primeras lecturas, del 1 al 6. El nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. Del 7:12, el origen de Israel. Del verso 13 al verso 18, la prosperidad y la apostasía de Israel. Del verso 19 al 26, la pérdida de Israel después de su apostasía. Del verso 29 al 39, la dispersión de Israel entre las naciones. Del verso 40 al 43, la salvación de Israel y su influencia mundial. En el 1:6, del 1 al 6, el nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. En el capítulo 32. De eso vamos a estar hablando aquí, en este capítulo 32. Comienza esta perashá, Misajín, diciendo: prestad atención, oh cielos, y déjame hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Aquí, Misajín, los cielos y la tierra son 2 testigos contra Israel. ¿Sí? En el 30:19 y en el 31:28. Porque han documentado toda su historia, Misajín. Realmente son 3 testigos porque la palabra hebrea para cielos, Hashamain o Shamain, está escrita de forma dual, es decir, se trata de un par de cielos. La historia de Israel está escrita tanto en los Hashamain como en la Ares. Estos 2 o 3 testigos serán los primeros en tirar piedras contra Israel si comete infidelidad contra el pacto. Devarim 11, verso 17 y capítulo 17, verso 7. Misajín, Hashem tiene que crear nuevos Hashamain y nuevas Ares, nuevas tierras, después del milenio para que estos 2 o 3 testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando su historia pecaminosa. En Yesayahu 65, verso 17 y verso 18 dice: pues he aquí que yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. ¿Se da cuenta? En Revelaciones, capítulo 21, verso 1, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. ¿Se da cuenta? Aquí, Misajín, los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Jeremías 31, verso 35 al 37. El rollo de la Torá, Misajín, puede ser quemado, pero no las estrellas ni las piedras son testigos muy firmes. Sí, además las palabras, recuerden que las palabras, si no hay cuerpo, vuelan a los Hashamain. Sí. Moshe, Misajín mencionó primero los cielos y luego la tierra. Esto nos enseña que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. Capítulo 32, verso 2 dice: caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Aquí, Misajín, la lluvia representa la Torá escrita, que viene directamente de los Hashamain en cantidades que se pueden medir. El rocío puede representar la halajá, que viene de la tierra de los hombres. Es flexible y no tiene límites al oír
y cambiando según las necesidades de cada generación. En resumen, aquí en este verso tenemos la Torá escrita y la Torá oral. Hay 42 versos en esta canción a partir del verso 2. Estos 42 versos corresponden al nombre grande de Hashem, el Shem Hameborash, con 42 letras mencionado en el Talmud, según Rak Munk. Cada verso explica uno de los misterios de ese nombre. Pero todo eso lo vamos a mirar en la otra enseñanza del nivel del Zohar y Kabbalah, conforme al árbol sefirótico, para que no se los pierda en esas plataformas. En YouTube como Yohanan Gutiérrez y en Spotify como Los Fundamentos de la Torá y en iBooks como La Responsabilidad Humana. Amén. Continuamos, capítulo 32, verso 3, dice, porque yo proclamo el nombre de Hashem, atribuir grandeza a nuestro Elohai. Aquí, Misajín, a base de este verso, el Talmud, ha establecido la norma de no leer o estudiar la Torá sin hacer una bendición previa. Este texto también nos enseña y nos exhorta a bendecir a Elohai. Cuando alguien está proclamando el nombre de Hashem, por esta razón, Misajín, cuando alguien está pronunciando una braja, una bendición, y menciona el nombre Kadosh, los que lo oyen contestan Barujú o Barujú Shemo. ¿Sí? Barujú o Barujú Shemo. Bendito es él y bendito es su nombre. Eso significa Barujú o Barujú Shemo. Bendito es su nombre. Así que grabes esas palabras en hebreo. Barujú o Barujú Shemo. ¿Qué significa? Bendito es él y bendito es su nombre. Mire, Misajín, cuando oyeron la pronunciación del nombre en el segundo templo, contestaron con la bendición. Barujú Shen Kebo Malhut Leolam Baed. Bendito sea el nombre esplendoroso de su reino por siempre y para siempre. También tenemos el deber de bendecir al Todopoderoso después de haber leído la Toira en la sinagoga o en la quejilá o en la casa. La bendición después de la lectura de la Torá, Misajín, viene del mandamiento de bendecir al Todopoderoso después de haber comido, de Barín 8:10. La Torá es la comida del alma y Hashem merece una bendición después de que nos hayamos saciado con su palabra. Amén. 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son sadiquín. Elohai de fidelidad y sin justicia, justo y recto es él. Aquí Misajín, Hashem es comparado con una roca. Esto nos habla de la firmeza y fuerza y peso, algo inmovible y algo seguro. 5 veces aparece en esta palabra, en esta canción, en referencia al Todopoderoso. El Mashiach, nuestro Melech, refleja el carácter de Lava, y por esto también él es llamado roca, en Yesayahu 8:14, capítulo 28, verso 16, y Matillahu 16, verso 18, Romanos 9:33, Primera de Corintios 10:4 y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Según la costumbre judía, el capítulo 32, verso 4, es recitado en tiempos de luto, con Jeremiyahu 32:19, que dice, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. En el capítulo 32, verso 5 dice, la corrupción no es suya, la deficiencia es de sus hijos, una generación perversa y torcida.
Misajín, la corrupción no es de Hashem, sino de sus hijos. Hay una discusión en el Talmud si pueden llamarse hijos de Hashem los que son corrompidos. Una generación perversa y torcida. Nuestro Melech HaMashiach está citando esta palabra en Matías 12, verso 39, y el capítulo 16, verso 4, para que vaya y lo verifiquen. Capítulo 32, verso 6 dice: así pagáis a Hashem, oh pueblo insensato e ignorante. Cuidemos estas dos cosas, misajín, de no tenerla nosotros más, insensatos e ignorantes. Examinémonos nosotros si somos insensatos o ignorantes. Si tenemos alguno de estos, hay que procurar sacarlo de nuestras vidas. Le hace otra pregunta aquí en el 6, dice: ¿no es él tu padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Aquí, misajín, Hashem sigue llamándose padre, Abba, incluso de los hijos perversos. Sí, pero le está hablando a un pueblo que es Israel. Primero tiene que venir para acá, porque acuérdese que aunque usted venga a formar parte de Israel, dijo el Rashaul, aún así trae las dos inclinaciones. ¿Sí? La perversidad se puede encontrar primeramente en los pensamientos, en la palabra y en la acción. ¿Sí? Y un pecado no sale a menos de que sea ¿cómo se le llama a una persona? Solamente que tenga necedad, que sea una persona necia, es como da fruto al pecado. ¿Sí? Porque aunque usted conozca y reconozca que tiene estas inclinaciones en usted, pero usted quita la necedad de su vida, de su yeser hará del otro lado, de la idolatría y de todo, usted no va a ponerle la acción. Lo puede pensar, pero ahí se queda en un pensamiento. No salga de su boca y mucho menos a la acción. ¿Sí? Hashem sigue llamándose Abba, incluso de los hijos perversos. Por eso allí dice hijos perversos. Así que no está diciendo a los manser o a los extranjeros, al gerín, es a los hijos. Y para ser hijos necesitamos primero reconocerlo como Abba, como padre. Mire, misajín, si un israelita peca, no deja de ser hijo de Hashem. Israelita, le estoy aclarando. Y siempre hay un camino de vuelta. Pero si sigue en el pecado sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo por haber elegido voluntariamente ese camino. En Lucas 15:24 dice: porque este hijo mío estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ya ha sido hallado. ¿Se da cuenta? A los que somos hijos. En el 7:12, el origen de Israel, del 7 al 12, del verso 7 al 12, del capítulo 32, dice: acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Abba, y él te lo hará saber. A tus ancianos, y ellos te lo dirán. Miren, imagina este verso, junto con el texto de Devarim 17, verso 8 al 13, son la base para el establecimiento de la tradición oral y la autoridad de los jueces dentro del pueblo judío. Según Rashi, Misajín, el padre se refiere a los profetas, que son llamados padres, en Segunda de Reyes 2:12, Hechos 3:25. Los ancianos hacen referencia a los jajamín, a los sabios. Maimónides, enseña que este verso habla de dos divisiones del tiempo, los días de antaño y los años de todas las generaciones.
Los días de antaño hacen referencia a los 6 días de la creación de todas las cosas y los años de todas las generaciones hacen referencia al tiempo transcurrido desde Adán en adelante. Partiendo desde el primero de los 6 días de la creación, el universo tiene unos 15,000 millones de años porque el tiempo de las 24 horas de creación de cada día se ha dilatado por la expansión del universo desde entonces. Si calculamos los años según las escrituras desde Adán en adelante, estamos acercándonos al año 6000. En el año 6001 empezará el reinado mesiánico que ya está en su apogeo en estos tiempos. Capítulo 32, verso 8 dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Aquí, Misajín, se puede entender este verso como que las fronteras de las naciones fueron fijadas según la cantidad de israelitas. Las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. Todavía Israel no ha llegado a tener todo el territorio que el Boreolán le ha prometido. Las promesas quedan por cumplirse cuando vuelva nuestro Melech HaMashiach. Israel tendrá todo el territorio prometido. Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de hijos de Israel que van a poblar esa área durante el reinado de Mashiach. Las citas están en Bereshit 12:7, Bereshit 15:18 al 21, Shemó 23:31 y Números 34, verso 2, Devarim 11:24, capítulo 34, verso 4 de Devarim, y Primera de Reyes 4:21, Primera de Crónicas 9:26, también en el Tejilín 80, verso 11, y Romanos capítulo 4, verso 13. Mire, mensajín, el Mashiach dijo lo que está escrito en Matías 5:18, que dice, porque en Emet os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, hasta que todo se cumpla. Así que todavía no se cumple. Esto quiere decir, mensajín, que Israel no recibe todo el territorio según las promesas que el Boreolán ha dado a Abraham Avinu. Tanto él como Mashiach serían mentirosos si esto no aconteciera. ¿Puede mentir el Boreolán? De ninguna manera. Él no puede hacer tal cosa. Tito 1:2. Esto quiere decir que durante el reino de Mashiach, Israel tendrá que obtener todo el territorio desde el río de Misraín hasta el río Éufrates, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 32, verso 10 dice, lo encontró en la tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó y le dio discernimiento, lo guardó como a la pupila de sus ojos. Mire, mensajín, esto es una referencia al momento del encuentro entre Boreolán y Israel en el desierto, especialmente en el Sinaí. Allí el pueblo fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto con el Boreolán. Israel es la pupila del ojo del Boreolán. El texto dice literalmente, la pupila de su ojo. El ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano y lo que más se protege, misajín. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Hashem, será severamente castigado. En el Tejilín 17, verso 8 dice, guárdame como a la pupila de un ojo, escóndeme a la sombra de tus alas. En Zacarías capítulo 2, verso 8 al 9, 8 y 9 dice, porque así dice Hashem de los Sebaot, cuya cabot me ha enviado contra las naciones que os despojaron,
porque el que os toca, toca la pupila de su ojo. He aquí, alzaré mi mano contra ellas, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabréis que Hashem de los Sebaot me ha enviado. También en Proverbios capítulo 7, verso 2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi Torah como la pupila de tus ojos. Así debemos de guardar y obedecer la palabra de Yuhei Mahei Misajín. Del verso 13 al 18 va a hablar de la prosperidad y la apostasía de Israel. Dice en el 13, lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo, le hizo gustar miel de la peña, y aceite del pedernal. Aquí, Misajín, se refiere a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Por eso nunca se habla de bajar a Israel, sino siempre se habla de subir, o hacer aliyah, que significa subida, del verbo subir. Es la forma hebrea de hablar de inmigración a la tierra de Israel. La miel de la peña puede ser entendida como la dulzura de los frutos que crecen en las rocas. Por causa del sol que calienta la roca, los frutos azulados son más dulces que los otros. Rashi dice que las tortas de higo son comparadas con piedras y la miel de esas tortas es muy dulce. Según Rashi, el aceite del pedernal es una referencia a los olivos de Gush y Halam, una población en el Galilea, que según el Talmud producía muchísimo aceite de oliva. Capítulo 32, verso 14 dice, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de raza de Bashán, y machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas, bebistes vino. Aquí, Misajín, esto habla del tiempo del Melech Shlomo en adelante, en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 2 al 3. También en Amos, capítulo 6, verso 4, verso 6. Los animales de Bashán eran muy gordos. Bashán es el área norte de Israel, al oriente del río Jardén. Para que vaya y corrobore en el mapa. Este texto nos enseña, Misajín, que el vino simboliza la sangre. Por eso Mashiach dice que la tercera copa del ceder de Pesa representa la renovación del pacto con Israel en su sangre, que es vertida para el perdón de muchos. Matillahu 26:28, Marcos 14:24, Lucas 22:20 y Primera de Corintios capítulo 11, verso 25. El pacto renovado, Misajín, fue hecho con Israel y con Yahudá. Así que el que tiene parte de ese nuevo pacto, Misajín, es parte de Israel. El que no es parte de Israel no tiene parte del nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 33, para que vaya y lo verifique. Capítulo 32, verso 15 dice, pero Yeshurun engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Elohai, que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Aquí, Misajín, es la primera vez que aparece la palabra Yeshurun en las escrituras. Es uno de los nombres de Israel, y ese nombre tendrá en el tiempo de Mashiach, según el Rab. Ezra viene de Yazar, Ezra. Por eso al pueblo de Israel se le llama también Yazar, que significa recto. Hay tres niveles de espiritualidad en los tres nombres de Israel, que es Jacob, Israel, Yeshurun, 33, 26 al 28. Yeshurun es el más alto. El Talmud dice que el nombre Yeshurun estaba grabado junto con las 12 tribus en las piedras preciosas del pectoral del juicio del sumo Cohen.
Este texto, Misajín, habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reino de Eslomón y después de la división del reino. La prosperidad causó justamente lo que la Torá había advertido. Se olvidaron de Hashem en sus riquezas y la cosa iba para abajo, tal como lo había dicho Hashem en Devarim capítulo 8. Del verso 19 al 26, Misajín, vamos a hablar de la pérdida de Israel después de su apostasía. Misajín, recuerden que le estoy dando un resumen porque usted debe de estudiar la Perashá y yo se la mando en 3 semanas para que así de igual manera nos deleitemos en otras Parashot, con otros Morín, con otros Roanín a nivel mundial. Amén. Y que estemos complementando nuestro estudio de cada Shavuot, de cada semana y de cada Shabbat. Amén. También no se olvide de orar para que el Abba le dé la revelación y la porción que le toca a usted, la que me toca a mí. Que cada uno de nosotros estemos agarrando nuestra porción en cada enseñanza, misajín. Capítulo 32, verso 20 dice, entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Tengamos cuidado de eso, misajín. Aquí empieza el tiempo de pérdida para Israel. Namanides destaca el hecho de que Moshe hasta ahora ha hablado en su propio nombre y que a partir de ahora en el nombre de Hashem. Ponga atención, capítulo 32, verso 21 dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohai, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Aquí, misajín, como los hijos de Israel tomaron como sus dioses los que no eran Elohai en hebreo, que quiere decir Loel, Hashem toma un pueblo que no es pueblo, en hebreo es Loam. En el nivel Pesha, simple, significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como pueblo. Según Rashi Misajín, se refiere a los Kasdin, a los caldeos, y Esaf, que es romanos, que es Edom. Los caldeos, Misajín, son el mismo pueblo que los babilonios. Los habitantes de la antigua Caldea, el país de Babilonia, ese imperio destruyó el primer templo. Según Maimónides, los Kasdin no constituían en una nación en su inicio, pero Elohai los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar el mundo. Dicen que los Kasdin no tenían importancia intrínseca porque no poseían ni escritura ni lenguaje propios, para que tenga una idea. Eso lo puede corroborar en la Megilá 13. Y por ello no formaban parte de las 70 naciones primordiales. Un descendiente de Saf fundó Roma. Los romanos destruyeron el segundo templo. Según se basa en el Talmud para decir que Edom tampoco es considerada una nación en sí misma, porque originalmente tampoco tenía ni escritura ni lenguaje propio. Mire, Misajín, en el nivel Drash se puede interpretar el texto de manera que habla de los gentiles, que por causa de la apostasía de Israel recibe la posibilidad de entrar y formar parte del pueblo divino, oportunidad que es producida por medio de la obra del Mashiach. Al igual que el pueblo de Israel consideró como sus dioses los que no eran Elohai. Hashem considera a los convertidos de entre los gentiles como su propio pueblo. Dentro de Israel hay un pueblo más numeroso que los judíos, de origen gentil.
que ha sido tomado por el Boreolán como su pueblo por medio de Mashiach. Estos gentiles reciben por adopción el derecho legal de ser llamados hijos de Abraham y de Elohai mismo, y por lo tanto también son herederos de las bendiciones de las brajot, que solamente son para Israel. Esto provoca a los judíos a ira y a celo. En Osea 1:10, aquí va a hablar, y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos de Elohim viviente. Aleluya. Que formemos parte de ese pueblo usted y yo, misajín. En Romanos 10:19 dice, y añadió, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Miren, aquí en el Shaliah, Shaul está desarrollando este texto en los 2 capítulos 10 y 11 de la carta a los romanos. En el final del capítulo 11 dice que por la apostasía de una parte de Israel, los gentiles llegan a obtener los derechos que solamente pertenecían a los hijos de Israel. Este hecho provoca los celos en los judíos, de modo que también ellos van a querer recibir la salvación dada por medio de Mashiach, primeramente al judío y también al griego. ¿Cómo los gentiles convertidos a Elohai de Israel por medio de Mashiach podrán provocar a celos a aquellos judíos que no creen en Mashiach? Si siguen practicando las costumbres paganas y no tienen ningún interés en obtener la herencia que ha sido dada al pueblo judío, ¿cómo los cristianos nacidos de nuevo podrán provocar a celos a los judíos si aborrecen la cultura judía? Si rechazan la Torá, el Shabbat, las fiestas judías y la teología hebrea. Mire, mensaje yo he mirado, ¿sí? Si un perro en casa llamado Simba a veces no tenía ganas de comer y dejaba su comida en su plato, pero en el momento cuando el gato se acerca, esa comida, la del perro de repente tuvo hambre y quiso comer. Mire, los judíos no son los judíos creyentes en Mashiach los que tienen el llamado de provocar a los judíos incrédulos a celos, sino los gentiles que abrazan el judaísmo de Mashiach. Mire, como está en Romanos, vamos para allá, Romanos capítulo 11, verso 11 y 13, 14, que dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Pero vosotros hablo gentiles, entonces, puesto que yo soy Shaliah de los gentiles, dice Rashaul, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar a celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, no son los Benei Yahudá los que tienen el llamado de provocar a celos a los demás judíos, sino a los Benei Abraham, los gentiles convertidos por medio de Mashiach. Para que vaya teniendo una idea. En el capítulo 32, verso 26, dice, yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Según Naimanides, las palabras los dispersaré se refiere a las 10 tribus y la frase borraré la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus. Según por los méritos de los padres, los judíos fueron salvos de esta sentencia. Capítulo 32, verso 27 dice, si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falsen sus adversarios, no sea que dijeran,
nuestra mano ha triunfado y no es Hashem el que ha hecho todo esto. Aquí, Misajín, si no hubiera sido por el honor del nombre de Hashem y por los méritos de los Aboteinum, las 12 tribus hubieran sido eliminadas. Pero Hashem tiene un plan de restauración no solo para los judíos, sino para todas las 12 tribus. Mire, Misajín, el mismo argumento de lo que dirán los enemigos contra el Boreolán fue usado por Moshe en su intersección a favor de Israel. En Números 14, verso 13 al 16, de Barín 9, 28, y en Yesesquel 36, 20 al 23. Capítulo 32, verso 28 dice, porque son una nación privada de consejo, y no hay en ellos discernimiento. Tengamos cuidado que no tengamos eso nosotros en nuestras vidas, sino que tengamos consejo y que hagamos discernimiento de todo. Los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torá para ponerla en práctica. Entonces, si usted no está obedeciendo la Torá y no está escudriñando, usted está en el exilio de la ignorancia. Mire, Misajín, la gran mayoría de los hijos de Israel no ha hecho caso de la Torá a lo largo de la historia, y por eso es un pueblo privado de consejo y falto de discernimiento. El hecho de que la mayoría de los judíos rechazó a Mashiach cuando vino la primera vez es otra muestra de la gran ignorancia de las profecías mesiánicas que hay en la Torá, que apuntan claramente hacia Mashiach Nazri. Del 29 al 39, Misajim, vamos a estar hablando de la dispersión de Israel entre las naciones. En el verso 35 del capítulo 32 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Miren, Misajim, la venganza es solamente de Hashem. Ningún hombre puede tomar la venganza en sus propias manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse privadamente, está tomando el lugar de Hashem, haciéndose Elohim, juez, y es un pecado muy grave. Elohai tiene el papel de juzgar a cada uno según sus obras, y el día de Yom HaKippurín está cerca. Él es el juez supremo, no nosotros. Sin embargo, Misajín, él puede delegar su autoridad a los hombres, de manera que la autoridad o las autoridades tienen no solamente el derecho, sino también la obligación de ejecutar la venganza de Hashem sobre los pecadores, cuando sus pecados están al descubierto. En Romanos 12, verso 19 al 21 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Hashem. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Aleluya, grábese esa frase. Venzamos con el bien al mal. En Hebreos 10, verso 28 al 31, dice, cualquiera que viola la Torá de Moshe muere sin rajamín, por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Elohim y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, y ha ultrajado al Ruach de Cabot? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo pagaré. Y otra vez Hashem juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohai vivo.
capítulo 32, verso 36, dice, cuando Hashem juzgará a su pueblo, él reconsiderará acerca de sus siervos, cuando vea que la mano del enemigo progresa y que nadie dirija ni ayude. Mire, Misajín, a partir de este momento empieza el proceso de restauración del pueblo agobiado por los enemigos y las maldiciones por causa de sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mashiach como un guerrero libertador, como está en Daniel 12:7. Continuamos, capítulo 32, verso 38, dice, los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación. Mire, mis aquí en este verso es la base para la prohibición talmúdica de usar el vino de los gentiles para el culto, e incluso la prohibición rabínica de beber vino producido o manejado por los gentiles. ¿Sí? Prohibido beber el vino de los idólatras. Capítulo 32, verso 39 dice, yo hago morir y hago vivir. Ponga atención. ¿Quién? Yuhei Bajei. Aquí hay otro texto, misajín, en la Torá de Moshe que habla de la resurrección de los muertos. Otros textos del Taná que hablan de la resurrección son Bereshí 22:5, Shemot 3:15 y Matillahu 22:31-32, Devarim 31, verso 16, Primera de Samuel 2:6, Primera de Reyes 5:7, Tejilín 16:10, Tejilín 49:15, Tejilín 73:24 y Job 19, verso 25 al 27, Yesayahu 25, verso 8, Yesayahu 26:19, Yesayahu 53:12, Daniel capítulo 12, verso 2, y Yesesquel 37, verso 1 al 14, y Osea 6:2 y 13:14. Miren, mis aquí en este texto nos enseña que la resurrección va a suceder en relación con la última guerra contra Israel. El Mashiach, que ejecuta la venganza del Todopoderoso, vendrá en las nubes de los Hashamayim, y en ese momento los muertos en Mashiach serán levantados y junto con los que viven creyendo en él, serán recogidos en el aire, no al cielo, después de haber sido investidos con cuerpos eternos, que son cuerpos Kadoshin, que serán semejantes al cuerpo de resurrección de Mashiach, entonces serán juzgados según sus obras. Después bajarán junto con Mashiach para hacer guerra contra los ejércitos multinacionales que se han levantado contra Jerusalén. De esa guerra se habla en los versos siguientes. Del 40 al 43 nos habla de la salvación de Israel y su influencia mundial. Ciertamente, dice en el 40, verso 40, capítulo 32, ciertamente alzo a los Shamaín mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mi adversario, de mis adversarios, y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre, y mi espada se hartará de carne, a causa de la sangre de muertos y cautivos, a causa de la primera de las brechas del enemigo. Regocijaos, naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra, su pueblo. Mire, misajín, aquí se habla de la última guerra contra Israel antes de la segunda venida de Mashiach. Eso lo puede corroborar en Zacarías, capítulo 14 y Revelaciones 19. Mire, vamos para allá. Zacarías 14, verso 1 al 15 dice, He aquí viene el día de Hashem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré todas las naciones en batalla entre Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres.
La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hashem y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por en medio, de oriente a occidente, formando enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sel. Huiréis del tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Yahudá. Y vendrá Hashem mi Elohai y todos los Kadoshim con él, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán, serán un día único, conocido solo de Hashem, ni de día ni de noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno, y Hashem será Melech sobre toda la tierra. Aquel día Hashem será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Gebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero esta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta de la primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Para que no le cuenten, esto es lo que viene y esto es lo que es, y esta es profecía. Esta será la plaga con que Hashem herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando en ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca, y sucederá en aquel día que habrá entre ellos un gran pánico de Hashem, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y levantará su mano contra la mano de su prójimo. También Yahudá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno, y de todos los animales que hay en aquellos campamentos. En Revelaciones capítulo 19, verso 11 al 21, mire lo que dice. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los Sebaot que están en los Hashamain, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Elohim Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Adón de Adonín. Y vi a un malaj que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Elohai, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Aleluya. Ahí está. Esa es una profecía que vendrá.
Dice, entonces vi a las bestias, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y a la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Después de esta guerra vendrá el reino de Mashiach con 1000 años de Shalom sobre toda la Ares, Misajín. En Zacarías 14, versos 16 al 21 dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, y para celebrar las Moadim de la Sukkot, y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, no recibirán su lluvia sobre ellos. Y si la familia de Misraín no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar las Moadim de la Sukkot. Este será el castigo de Misraín y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar las Moadim de las cabañas. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, Kedushá Hashem, y serán las ollas en la casa de Hashem como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Yahudá será consagrada a Hashem de los Sebaot. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa de Hashem, de los Sebaot, en aquel día. En Revelaciones 20, del 1 al 6, Misajín, también está escrito diciendo, y vi a un malaj que descendía de los Hashamain con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Hasatán, el ángel de la muerte, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Se da cuenta? Para probar todavía otra cernida al arnero, a ver cuántos caen todavía. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Mashiach y de la palabra de Elohai, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Mashiach 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y Kadosh el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán Kohanim de Elohai y de Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. En el 32:47 dice, porque no es cosa vana para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros habéis cruzado el Jardín a fin de poseerla. Mire, misajín, ninguna parte de la Torá carece de significado. Todo es importante. Al poner en práctica la Torá hay una vida bendecida en este mundo y una vida eterna en el mundo por venir. La Torá de Moshe, misajín, habla de Mashiach y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moshe creerá en Mashiach, porque de él escribió
como está en Johanán capítulo 5, verso 46 y verso 47, que dice: por si creéis a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? El judío que no cree en Mashiach es porque no le cree a Moshe. Capítulo 32, verso 52 dice: por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Aquí Misajín Moshe imploró tanto a Shen que le quitara la sentencia y le dejara entrar en la tierra, pero Hashem dijo que no. ¿Cuál fue el motivo del Todopoderoso para no permitir que Moshe cruzara un pequeño río para pisar la tierra prometida? El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes, también no fue solamente mostrar la firmeza en sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante detrás de esta decisión. ¿Cuál es? Bueno, el gran profeta Moshe, el que transmitió la Torá al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Todopoderoso cara a cara, este hombre que había alcanzado el mayor nivel de Kedushá que un hombre pueda tener, no tenía suficientes méritos ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Su nombre fue Yahoshua. La forma abreviada de ese nombre es Yeshua. Esto nos enseña que la obra de Moshe no fue completa. La Torah de Moshe no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Moshe mismo pudo pasar a la tierra por causa de su pecado. Solo uno puede llevarnos al Olam Abba, el siglo venidero. Su nombre es Mashiach Yeshua. Por medio de Moshe, Hashem designó a Mashiach o Yahoshua como el que iba a ser líder para hacer pasar al pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, Misajín, el que hace caso a Moshe sigue a Mashiach y tendrá la entrada asegurada en el mundo venidero, como está escrito en Johanán, capítulo 11, verso 25. Pero Mashiach le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. Así que yo le exhorto a que usted también crea en el Mashiach, que ya vino una vez y que le estamos esperando por segunda vez. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los Bnei Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que sean cabeza y no cola, que trabajen poco y ganen mucho. Que presten y no pidan prestado. Lo declaramos en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Lejitra o Misajín. Shalom, Ubrajó, paz y bendiciones.